Muy bien. En el libro de Salmos 146, 2 dice la palabra del Señor así. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. En esta noche, por la gracia de Dios, tenemos una alabanza a cargo de nuestro hermano Johnny, que nos visita desde La Maná. Sea bienvenido. Y esta alabanza que sea para la gloria y la honra de nuestro Señor. Adelante, mi hermano. Bien, queridos hermanos, un saludo especial para mis queridos hermanos que están en esta sala. Que la paz de nuestro Dios y la gracia de su nombre pueda estar en nuestros corazones. Amén. Para la gloria del Señor Jesús, tengo una alabanza muy hermosa. Esta alabanza es muy inspirada, hecha puño y letra. El Señor ha dado muchos dones Amén. y el Espíritu Santo ha trabajado mucho en los jóvenes. Y esperamos que también oren por ellos. Esta alabanza se titula Vaso de Alabastro. Fue mucho tiempo para ahorrar todo el dinero en comprar un vaso de alabastro, frasco de puro amor, para ungir a su Señor. En Betania cenar, daré la mira al llegar, se arrodilló ante su maestro y el vaso quebró. Y el perfume derramó. Yo soy un vaso de alabastro. Soy el perfume del Señor. Mi alto precio pagó en la cruz. Me quebraré, me derramaré en los pies de Jesús. Nubes espesas al vendrán, cubren los cielos al orar. Si existió un Dios en lo alto, ya me cansé de caer. Úngeme con tu gran poder. Yo soy un vaso de alabastro. Soy el perfume del Señor.
precio pagó en la cruz. Me quebraré, me derramaré a los pies de Jesús. Si desprecio el mundo dan y ya no encuentras la salida, te daré esos pies de amor, te voy a llevar ante el Señor. Yo soy un vaso de alabastro, soy el perfume del Señor. Mi alto precio pagó en la cruz. Me quebraré, me derramaré a los pies de Jesús. Amén, amén. Amén, amén. Amén. Conectados a esta hora. La paz y la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Gracias, hermano Johnny, por ese hermoso especial, muy lindo, la verdad. Creo que fue muy propicio para preparar los corazones para el estudio de la palabra del Señor. He estado en Guayaquil en una ocasión en el año 2013, en una ciudad cálida en todos los sentidos, tanto en clima como también la gente, y en general la gente del pueblo ecuatoriano. Son personas a quienes amo. He estado en Ecuador varias veces y les saludo en el nombre de Jesucristo a esta hora. Como dijo la hermana, en esta semana vamos a estar tocando unos temas y como ustedes pudieron ver en la publicidad, le hemos titulado a esta semana Lecciones sobre la fe. Vamos a estudiar de lleno, a la luz de varios pasajes de las Escrituras y varias historias, ese hermosísimo tema de la justificación por la fe, pero lo vamos a hacer de una manera muy práctica, para que todos nosotros podamos entenderlo, pero más aún podamos nosotros experimentarlo. Pero antes de comenzar, no me atrevo a su rostro donde están para orar. Oremos. Querido Padre Celestial, que moras y reinas en las alturas de los cielos, te damos muchas gracias por la oportunidad, Señor, de esta semana poder compartir tu palabra. Gracias, Señor, por este grupo pequeño allí, el grupo de Getsemaní, hermanos, Señor, que se reúnen para fortalecer su fe, Señor, para compartir sus pedidos de oración, para orar juntos, para cantar juntos, Señor. Gracias, porque allí en Guayaquil tienes un grupo de tus hijos que se prepara para tu segunda venida. Tú conoces las necesidades de este grupo, Señor. Conoces los casos de cada persona. Yo no lo conozco, pero oro, Señor, para que cada tema pueda satisfacer esa necesidad, pueda responder a los deseos más profundos del corazón. Que yo no sea visto, sino que solo Cristo Jesús sea visto y sea exaltado. Unge mis labios, Señor, a esta hora, abre mi mente y ayúdame, Señor, a presentar tu palabra de manera clara y práctica. En el nombre de Jesús. Amén. 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 A manera de introducción, quisiera que vayan conmigo en sus Biblias al libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas. Vamos a leer el capítulo 18. San Lucas, el capítulo 18.
Vamos a leer el versículo 8. San Lucas, el capítulo 18. Vamos a leer el versículo 8. Jesús, en el versículo 8, al final del versículo, hace una pregunta que él nos responde, como si la dejara a nosotros para que llegásemos a nuestras propias conclusiones. Nos dice el versículo 8, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, noten la pregunta que hace, ¿hallará fe en la tierra? Qué interesante esa pregunta que hace Jesús. Parece ser que Jesús vio que una de las necesidades del mundo próximo a la segunda venida es la fe. Y parece que Jesús no vio a nadie con fe. En otras palabras, el problema más grande que va a tener el mundo previo a la segunda venida de Cristo Jesús es la falta de fe. Pero no solamente el mundo, sino también la iglesia. Lo estudiamos nosotros aquí esta parábola. Es la parábola de la viuda y el juez injusto. Y esa viuda representa a la iglesia. ¿Ok? Aquí hay una viuda que le pide al juez que le haga justicia. Y Jesús se pregunta, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Habrán personas como esta viuda que estarán orando a Dios día y noche con fe y confiando en Él. Como les dije, Jesús no responde a esa pregunta. Pero tenemos un pasaje en las Sagradas Escrituras que sí responde a esa pregunta. Y es el libro de Apocalipsis. Así que vayan conmigo a Apocalipsis, el capítulo 14, el versículo 12. Esta es la conclusión del mensaje del tercer ángel. Y cuando Juan ve en visión todo el mundo en apostasía, los que adoran a la bestia, su imagen, reciben su marca en su frente o en su mano, de inmediato la escena cambia. Y el versículo 12 dice, aquí están. Aquí está la paciencia de los santos, dice. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe no en Jesús, sino la fe de Jesús. Anoten esa gran diferencia. Aquí parece Juan, en el libro de Apocalipsis, ve un grupo, los 144,000, un pequeño remanente que cuando el mundo esté en la peor crisis religiosa, social, económica, aún así va a haber un pequeño grupo que va a tener la fe de Jesús. Y hago énfasis en la palabra de Jesús, no en Jesús. Hay una diferencia entre tener la fe de Jesús y la fe en Jesús. ¿Sabían ustedes que el diablo tiene fe en Jesús? Usted va a decir, ¿cómo así? ¿Sí? El libro de Santiago nos dice que los demonios también creen y tiemblan. En Santiago capítulo 2. Satanás cree, los demonios creen y tiemblan. La fe en Jesús es solamente una creencia intelectual de que Jesús o que Dios existe. Pero la fe de Jesús es la fe que da la victoria. Es la fe que transforma el alma. Es la fe que nos ayuda a vivir en esta tierra, así como Cristo vivió también en esta tierra. La fe de Jesús. Así que es importante entonces que nosotros estudiemos este tema de la fe, porque si el remanente va a ser un pueblo de fe, y si nosotros queremos ser parte del remanente, también necesitamos experimentar esa fe. Ahora, el tema de la fe es un tema, diríamos en Colombia, muy trillado. Es un tema que se ha hablado mucho, pero en esta semana yo quiero profundizar e ir más allá de lo que nosotros comúnmente conocemos de la ciencia de la fe.
comúnmente cuando pensamos en la fe, creemos o viene a nuestra mente Hebreos capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero queremos profundizar un poco más aquel concepto de la fe. Entonces, hermanos, lo que estamos diciendo con esta introducción es que es necesario que nosotros tengamos una experiencia de fe, una experiencia profunda de fe. Curiosamente, la palabra fe en la etimología hebrea, la palabra emuná, ¿ok? Fe no es algo pasivo en hebreo. En español, la fe, los sustantivos los dividen entre activos y pasivos, ¿ok? Pero la fe, la fe no es, o también hay otra clasificación, sustantivos abstractos, ¿ok? La fe en hebreo no es un sustantivo abstracto, ¿ok? Es un sustantivo concreto. Es decir, la experiencia de fe no es algo abstracto por allá donde yo digo, yo creo en Dios, sino que es concreto y es real. Cuando nosotros leemos el capítulo de los famosos, ¿saben cuál es el capítulo de los famosos en la Biblia? ¿Saben a cuál le llamo yo el capítulo de los famosos? Hebreos 11. Ahí están todos los famosos, los héroes de la fe, la gente que tuvo victorias, que le tapó la boca a los leones, que pasaron por el fuego. Ahí está. Vemos que la fe, a excepción del versículo 4, dice, por la fe queremos que los mundos fueron hechos de lo que no existía. A excepción de eso, el resto del relato que se da en Hebreos 11 son verbos activos. O sea, los que tenían fe hacían, los que tenían fe actuaban. No era una fe pasiva. A veces pensamos nosotros que tener fe es solamente sentarse y escuchar un sermón en la iglesia, o que tener fe simplemente es pertenecer a una denominación, o que tener fe es tener la Biblia debajo del brazo, o que tener fe es, bueno, saber que Dios va a proveer mis alimentos, aunque eso es parte de la fe, lo último que mencioné. La experiencia de la fe va mucho más allá. La experiencia de la fe no es solamente creer que Dios provee lo que yo le pido, que Dios responde a mis oraciones. La experiencia de fe nos lleva a actuar, nos lleva a nosotros a hacer cosas por Dios que humanamente no podríamos hacer. Y por eso Hebreos 11 está llena de actos de fe. ¿Ok? Por la fe Abraham entregó a Isaac, por la fe Noé construyó un arca, por la fe Moisés dejó Egipto y no consideró ser llamado hijo del faraón, por la fe cruzaron el mar rojo, por la fe cayeron los muros de Jericó. Noten, todos esos verbos, entregar, cruzar, caer, ofrecer, construir, son acciones, ¿ok? Son verbos activos, no pasivos. La fe no es un sustantivo abstracto en hebreo. La fe es un sustantivo concreto, real. Tan real como tú coger y tocar tu Biblia física, ¿ok? Tan real como eso. Ahora, yo quiero estudiar en esta noche de uno de esos campeones de la fe. Y de él vamos a estar estudiando mucho. Y es Abraham. Si hay una persona que resalta en las Sagradas Escrituras como un campeón en la fe, es Abraham. Vamos aquí al libro de Hebreos, capítulo 11. Libro de Hebreos, el capítulo 11. Y vamos a leer el versículo 8. Hebreos, el capítulo 11, versículo 8. Muy bien. Nos dice las Sagradas Escrituras, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde
iba. Ahora, noten lo que nos dice acá. Y en ese texto vamos a profundizarlo en esta noche. Hebreos 11 registra un acto. Primer acto de Abraham, primer acto de fe. Salir de su tierra a una tierra que él iba a recibir como herencia, pero él salió sin saber a dónde iba. Primer aspecto de la fe que entendemos acá. La fe no necesita una evidencia, ¿ok? La fe no necesita una evidencia material próxima para obedecer. En otras palabras, muchas veces nosotros queremos que Dios lo revele todo. Entonces, Abraham pudo haber razonado, bueno, Señor, sí, yo voy a salir, pero ¿para dónde me llevas? Pero Dios le dijo, no, solamente obedece la palabra. Ve. Y él no sabía dónde iba. ¿Ok? Vamos a Génesis, porque aquí está Pablo citando el libro de Génesis. Vamos al libro de Génesis, el capítulo 12. Génesis, el capítulo 12. Vamos a leer los versículos del 1 al 3. Génesis, el capítulo 12, versículos del 1 al 3. Nos dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Este es el mandato de Dios a Abraham. Dios le dice a Abraham, mira, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, vete a una tierra que yo te mostraré. ¿Ok? En otras palabras, era en proporción a la obediencia de Abraham que Dios le iba revelando paso a paso su voluntad. O sea, Abraham no necesitaba tenerlo todo claro para obedecer. Muchas veces nosotros queremos que Dios nos mastique todo, que Dios nos lo haga todo claro para obedecer. Dios, quizá algunos, el Señor les dice o les dijo en el pasado, o hay algunos que estén pasando por esa prueba. Bueno, sé que el sábado es el día del Señor, pero el Señor me pide que deje ese trabajo que me lleva a violar el sábado, pero no tengo otro trabajo. No, voy a esperar más bien a encontrar un trabajo y entonces, ay, sí dejo el que tengo. Sí, a veces nosotros queremos que todo se solucione y todo esté claro para que nosotros entonces demos un paso por la fe. O el Señor me manda a alguna tierra lejana para trabajar para Él, algún ministerio, y yo no veo ninguna perspectiva viable para ir allá. Bueno, ¿en qué voy a trabajar? ¿Cuánto voy a ganar? ¿Cuál va a ser el sueldo? Pero simplemente el Señor te puede decir, vea y trabaja para mí. Deja tu país o deja tu departamento, ve a esta otra tierra. Y el Señor no va a revelarnos todos los detalles, hermanos. El Señor desea que nosotros actuemos por la fe en su palabra. Cuando Él llama, nosotros debemos responder. Nosotros debemos decir, sí, Señor, envíame a mí. Como dijo el profeta Isaías. Ahora, el versículo 4 de Génesis 12 nos dice, y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de 75 años cuando salió de la tierra de Harán. ¿Ok? Entonces vemos aquí a Abraham. Abraham sale de la tierra y la Biblia nos dice en el libro de Hebreos, como leímos, que Abraham sale de Egipto por la fe. Ahora, la fe de Abraham nunca fue perfecta al principio. ¿Sabían ustedes eso? La fe de Abraham no fue perfecta. Abraham tuvo muchos errores y en muchas ocasiones le faltó la fe. Entonces noten lo que va a pasar acá. Abraham llega a la tierra que el Señor le había llevado, la tierra de Canaán. Trate de imaginarse eso. Abraham tenía su casa. Abraham estaba cómodo.
estaba allá situado en la tierra de Ur de los Caldeos. Abraham no tenía necesidad de irse, pero aquí el Señor lo llama y sale con tremendo gentío. ¿Saben ustedes cuántos habían en la casa de Abraham aproximadamente? Aproximadamente había 1000 personas. O sea, esto no era una compañía pequeña. Usted recordará allí en Génesis 14, cuando Abraham cuando va a rescatar a Lot, que fue llevado, fue secuestrado por los reyes de Mesopotamia, ¿ok? Cuando atacan la ciudad de Sodoma. Y Abraham sale con los nacidos en su casa, que eran 300 y algo de personas. ¿Okay? Así, si en su casa nacieron 300 y pico de jóvenes, quiere decir que con ellos estaban también sus papás y sus mamás. ¿Ok? O sea que tendríamos que triplicar el número. Casi a 1000 nos llegaría esa cifra. Bien. O sea, la casa de Abraham era una casa grande. Trate de imaginarse eso. El Señor le dice a Abraham, sale. ¿Cómo voy a alimentar tanta gente? Bueno, él tenía riquezas y él salió con parte de eso. Pero la primera prueba que Dios le coloca a Abraham cuando él sale, volvamos a Génesis, el capítulo 12, y vamos ahora al versículo 5 en adelante. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, como les dije, cerca a 1000 personas, y salieron para ir a tierra de Canaán. A tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Noten, aquí apenas Dios le muestra cuál es la tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda. Ahora, saltemos al versículo 10. Cuando Abraham entonces llega a la tierra de Canaán, Dios permite que Abraham pase por una prueba. Note lo que nos dice el versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra. Wow. Yo me imagino qué pasó por la mente de Abraham en ese momento. Aquí estoy yo obedeciéndole a Dios, pero llego a la tierra que él me había prometido y resulta que no llueve y hay hambre. A ver, si ustedes estuvieran en los zapatos de Abraham, ¿qué hubieran pensado? ¿Será que me equivoqué? Uy, ¿será que yo sí escuché bien la voz de Dios? ¿O será que fue mi propio impulso? ¿Cómo Dios me va a traer acá a una tierra a ponerme a aguantar hambre? Bueno, si él estuviera con su esposa, pues hubiera sido más fácil. Pero con una compañía de casi 1000 personas, ¿ok? Y hay hambre en la tierra. Ahora, Abraham ya era un anciano, 75 años. ¿Por qué Dios se puso a molestarlo al sacar a este pobre anciano de por allá de esa tierra, de su propia casa, y lo pone por allá a caminar de un lugar a otro sin tener un lugar ni siquiera donde colocar su pie? Nada le pertenecía a Abraham de esa tierra. Y ahora, para colmo de males, hay hambre en la tierra. La fe de Abraham fue probada. Ahora Abraham, esta primera prueba no la pasa. En esta primera prueba Abraham le falla a Dios. Porque como muchos hacemos, cuando nuestra fe es probada, hacemos lo mismo que Abraham hizo. Noten lo que hizo Abraham aquí. Cuando hubo hambre en la tierra, descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por tu causa y viva mi alma por causa de ti. ¿Está notando lo que está pasando acá? Ahora Egipto en las Sagradas Escrituras representa el mundo, ¿ok?
Egipto representa las naciones paganas. Egipto representa a aquellos que no conocen a Dios. Abraham fue a Egipto para solucionar su problema y no esperó en Dios para que él proveyese. ¿Será que Dios no podía haber hecho como lo hizo con Moisés allá en el desierto? Le hubiese enviado maná, hubiese hecho que saliera agua. Dios podía haberle provisto esa necesidad de muchas maneras, pero aquí comienza Abraham a mostrar una debilidad en su carácter que más adelante vamos a ver que esto se fortalece más cuando él cae en el pecado con Agar y no esperan el Señor y tratan de ayudarle a Dios. ¿Saben, hermanos? Nosotros nos metemos en graves problemas cuando tratamos de ayudarle a Dios. O sea, una cosa es cooperar con Dios. Eso debemos hacerlo. Pero otra cosa muy diferente es tratarle de ayudar a Dios. Tratar de cumplir las promesas de Dios con mis propios esfuerzos. Eso es salvación por obras. Eso es justicia propia. Abraham pensó que él tenía que ayudarle a Dios. No esperó en la palabra de Dios. Dios no lo mandó a Egipto. Dios lo mandó fue a Canaán. Dios no quería que fuera a Egipto. Él por ir a Egipto se expuso a un problema y ese error lo lleva a otro error. ¿Y cuál fue el otro error? Mentir. Decir, oh, no, ella no es mi esposa, ella es mi hermana. Ahora, una mentira a medias porque era media hermana, pero también era su esposa. Y esta fue una mentira. ¿Saben, hermanos? Un acto de incredulidad me lleva a un error, lo cual me lleva a cometer un pecado para tapar ese error y seguir. Algo más pasó en Egipto, pero ese pasaje no lo dice. El libro de Génesis 16 lo menciona. Ahí se menciona a Agar por primera vez. Y Agar era una egipcia. ¿De dónde habrá venido Agar? ¿Cómo la conocieron y cómo ella se unió a ellos? Bueno, eso sucedió allí cuando Abraham descendió a Egipto. Entonces, note cuánto le costó a Abraham esa mala decisión. Primero, mintió. Segundo, bueno, primero, antes de la mentira, vemos que fue incrédulo. Segundo, mintió. Y tercero, introducen a una pagana en su propia tribu, ¿ok? Y ahora ella más adelante va a ser la causa de la caída de Abraham. Cuando Abraham se acuesta con Agar para tener a Ismael. ¡Wow! ¿Qué problema se metió Abraham? Pero bendito Dios, que Dios no deja a sus siervos a pesar de sus errores. Saben, hay una cita y quiero volver otra vez a la salida de Abraham porque en esta noche solamente quiero resaltar ese aspecto. En los otros días continuaremos resaltando otros aspectos, pero Abraham, la salida de Abraham de Ur de los Caldeos fue un acto de fe. Y quiero leerles del libro de Patriarcas y Profetas en el capítulo 11, el llamamiento de Abraham, en la página 105. Patriarcas y Profetas, la página 105. De hecho, les cuento un testimonio. Esta cita, les contaré el testimonio después de leer la cita. Esta cita fue clave en mi vida cuando yo tuve que tomar una decisión de fe muy importante si dejar mis estudios universitarios para ser misionero o no. Okay, muy importante. Esta cita me ayudó mucho. Y ya van a ver por qué. Lo otro es lo que nos dice. Muchos continúan siendo probados como lo fue Abraham. ¿Cuántos están siendo probados como lo fue Abraham? Nos dice, muchos. No oyen la voz de Dios hablándoles directamente desde el cielo, pero, en cambio, son llamados mediante las enseñanzas de su palabra y los acontecimientos
de su providencia. Hoy no podemos nosotros escuchar la voz porque no tenemos el don profético, así como la escuchó Abraham. Pero Dios a través de su palabra, a través de las providencias, nos habla. Se les puede pedir que abandonen una carrera que promete riquezas y honores. Ah, ya ven por qué esta cita me ayudó a mí. Uy, en ese momento yo estaba buscando una carrera. El Señor me mostró que no era la voluntad de Él que yo la hiciera o la terminara. Ya iba a pasar a octavo semestre, casi la terminaba. Ya estaba trabajando medio tiempo, estaba haciendo buen dinero, estaba sosteniendo a mi familia. Allí en Colombia, la carrera que estaba haciendo era licenciatura en lenguas modernas, en la ciudad de Armenia, Quindío. Pero el ambiente todo, la verdad, no era muy propicio para mi espiritualidad y mis objetivos estaban cambiando. Estaba más interesado, era en estar cómodo, ganar dinero, viajar por todo el mundo, porque iba a saber inglés, francés, varios idiomas. Y bueno, eso era lo que me movía. El Señor comienza a inquietarme. Yo quiero que hagas otra cosa. Quiero que sea misionero tiempo completo para mí. Y yo comienzo a orarle al Señor. Y el Señor me lleva a esta cita. Algunos, Dios les pide que abandonen una carrera. Muchos jóvenes que se me acercan, aquí veo algunos jóvenes conectados, qué bueno. Hay muchos jóvenes que me acercan y me dicen, ¿qué debo estudiar o qué debo hacer con mi carrera? Pues yo no estoy aquí para decirles déjala o no. Pero Dios tiene un llamado especial hoy a los jóvenes. Si tu carrera no la vas a usar, si tu carrera no te va a servir para servirle al Señor, debes cambiar de carrera. Debes cambiar de carrera. Y si sí te va a servir, pues asegúrate y haz un pacto con el Señor que la vas a usar solo para Él. No estamos viviendo en un tiempo cuando nosotros deberíamos estar sirviéndole al mundo. Estamos en un tiempo cuando debemos usar nuestros talentos para la causa de Dios. El tiempo se acabó, hermanos. El tiempo se acabó. Lo sigue diciendo la cita. Se les puede pedir que abandonen una carrera que promete riquezas y honores, que dejen afables y provechosas amistades. Algunos otros son probados, diciéndole al Señor, deja esa amistad, deja ese amigo, no te conviene, deja ese novio, deja esa novia, no es para ti. ¿Ok? O que se separen de sus parientes para entrar en lo que parece ser únicamente un sendero de abnegación, trabajos y sacrificios. Abraham no solamente fue llamado a dejar su país, sino también su familia, que era su tribu, ahí vivían en tribus, en clanes, pero no solamente su familia, sino la casa de su padre, o sea, su familia más inmediata. Y eso para una prueba dura. Sí, recuerdo cuando yo tuve que dejar por primera vez mi hogar. Mis padres eran ancianos, ellos me tuvieron a una edad avanzada. Yo era el que los estaba sosteniendo con mi trabajo. En realidad era el Señor, pues. Pero ellos dependían de lo que yo trabajaba y lo que yo traía a casa. Y para mí haber dejado a mis padres ancianos e irme como misionero no fue fácil, pero yo confié en esta palabra. Y saben, el Señor proveyó para mis padres. ¿Saben por qué? Porque cuando tú te encargas de los negocios de Dios, Él se encarga de tus negocios. Y esa es una buena transacción que el Señor nos pide que hagamos. El Señor nos dice, encárgate de lo mío, yo me encargo de lo tuyo. Yo, trato hecho, Señor. Voy a hacer ese trato contigo. La cita sigue diciendo, Dios tiene un trabajo para ellos, pero una vida fácil. Y la influencia de las amistades y los parientes impediría el desarrollo de los rasgos esenciales para su realización. Los llama para que se aparten de las influencias y los auxilios humanos y les hace sentir la necesidad de su ayuda, de depender solamente de Dios para que Él mismo pueda revelarse a ellos. ¿Quién está listo? Hace la pregunta. ¿Quién está listo para renunciar a los planes que ha abrigado y a las relaciones familiares tan pronto lo llame la providencia? A ver, ¿quién está listo?
¿Quién aceptará nuevas obligaciones y entrará en campos inexplorados para hacer la obra de Dios con buena voluntad y firmeza y contar sus pérdidas como ganancia por amor a Cristo? El que haga esto tiene la fe de Abraham y compartirá con él el más excelente y eterno peso de gloria, con el cual no se pueden comparar las aflicciones del tiempo presente. ¿Quieres tú tener la fe de Abraham? Bueno, el que hace esto va a tener la fe de Abraham. La fe de Abraham, el padre de la fe, queridos hermanos. Sin renuncia y sin abnegación no hay cielo, pues toda la ley del amor es la ley del renunciamiento propio. Y yo sé que en esta noche, a cada uno de nosotros Dios nos pide que dejemos algo, que sacrificamos algo por amor a Él. Puede ser, como dijimos, un trabajo, una carrera, una amistad, separarnos de nuestros familiares no cristianos, no adventistas, que son una causa de tropiezo para nosotros, como lo eran para Abraham. O el Señor nos pide que dejemos ciertos hábitos que también están destruyendo nuestra salud. La forma acostumbrada de comer, que yo crecí haciéndolo, pero el Señor me enseña que ya no debo comer de esa manera, ¿ok? El Señor te pide que saques quizá a tus hijos de esa escuela pública donde está rodeado de malas influencias y los eduques en un modelo de educación cristiana. No sé qué es lo que el Señor te está pidiendo, pero yo te invito en esta noche a que tú le preguntes a Dios, ¿qué quieres que yo sacrifique por amor a ti? ¿Qué quieres que yo sacrifique por amor a ti? Los que hagan esos sacrificios, nos dice la inspiración, tendrán la fe de Abraham. ¿Quieres tener la fe de Abraham en esta noche? Que el Señor nos bendiga. Continuaremos con estas hermosas lecciones de la fe. Vamos a cerrar con una palabra de oración. Vamos a orar. Les invito a que inclinemos el rostro. Querido Señor y Padre bueno, Padre Celestial, sabes que este tema es un tema, Señor, que yo mismo lo he tenido que experimentar y he compartido solo lo que tú me has dado. Sé que el mismo Dios de Abraham es el mismo Dios nuestro, quien no nos abandonará cuando decidimos sacrificar todo por Él. Danos esa fe, Señor, la fe de caminar a donde tú nos mandes, de hacer lo que tú nos digas, aunque no todo esté claro en nuestras mentes, aunque no hayan evidencias tangibles. Ayúdanos, Señor, a caminar y avanzar por la fe. No sé, Señor, qué decisión quieras que tus hijos tomen, qué sacrificio quieras tú que ellos hagan. Pero oro, Señor, para que lo hagas tan claro a sus mentes, que ellos puedan, Señor, ver en los actos de tu providencia y en las enseñanzas de tu palabra el sacrificio que tú deseas que ellos hagan. Gracias, Señor, lo pido por estas lecciones que hemos visto esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchísimas gracias, pastor, por Amén. el tema. Amén. Bien, mis hermanos, recordándoles que nos volveremos a encontrar el día de mañana a la misma hora y pueden invitar a sus amigos, sus hermanos, a quienes ustedes gusten, ¿no? En este momento, de pronto, si alguien tiene alguna pregunta para el pastor, él está con gusto para ayudarnos sobre la fe, sobre el tema. Buenas noches, ¿qué tal? Soy Edith Santos y tenía una pregunta. O sea, ¿cómo se dio cuenta que ya en octavo semestre? Porque al menos yo sigo una carrera y sé que es complicado. O sea, ¿no se supone que como pastor tiene que motivar al joven a realizarse, a terminar su carrera, a seguir una estabilidad? Pero ¿cómo usted se dio cuenta en su vida personal de que tiene que dejar todo eso por Cristo? ¿O cómo se lo recomienda a los jóvenes de los últimos tiempos, por ejemplo, como yo?
Muy buena tu pregunta, muy bien. Bien. Yo nací, crecí en un hogar adventista, pero a la edad de 12 años yo dejé la iglesia y dejé al Señor. Y fue cuando estaba en el quinto semestre de mi carrera cuando yo experimento mi conversión, regreso al Señor. Y bueno, a partir de allí yo comienzo a estudiar, comienzo a buscar al Señor de todo corazón. Y todos mis planes comienzan a cambiar. Es el Señor me cambia todos los planes. Parte de la conversión, nos dice la inspiración, es cambio de motivos, cambio de planes, cambio de propósitos. Cuando yo escogí esa carrera, yo no tenía en mente la obra misionera, no tenía en mente el servicio de Dios. Ahora, ¿qué me sirvió? Sí, hasta hoy me sirve. Los idiomas que aprendí me han servido para ser misionero. Quizá el Señor deseaba o me permitió solamente aprender lo que necesitaba, pero pues nunca obtener el título de la universidad para eso, pues no me iba a dedicar a la licenciatura, no me iba a dedicar a la enseñanza de los idiomas. El Señor me puso más a enseñar la palabra en varios idiomas. Entonces, ¿cómo Él me habló? Bueno, yo comencé a leer un librito, 2 libros comencé a leer, que te los recomiendo si no los has leído. El primero es el libro de la educación de Ellen White. Me interesó mucho el tema de la educación, pues lo que estudiaba era una licenciatura, iba a ser educador. El segundo libro que leí fue el libro de Edward Sutherland, o Sutherland, como se pronunciaría en español, que él fue el fundador de la escuela de Madison. El libro se llama Estudios sobre la educación cristiana, donde yo entendí el propósito de la verdadera educación, ¿ok? Y era muy contrario a lo que yo estaba recibiendo en la universidad. Al descubrir yo eso, yo dije, en realidad esto no es lo mío. Y yo quiero más bien servirle a Cristo Jesús como un misionero. Ahora, es cierto lo que tú dices, los jóvenes deben realizarse, los jóvenes deben cumplir sus metas, pero las metas de los jóvenes no hay nada de malo en sí en terminar una carrera, pero la meta y el propósito del joven es usar eso para la gloria del Señor, ¿sí? Y yo sí recomiendo a los jóvenes que, no fue el caso mío, pero hemos tenido jóvenes en nuestra escuela misionera donde trabajaba y en Colombia, que algunos de ellos después de salir de allí han ido a estudiar una carrera, pero primero han pasado por una experiencia de sacrificio y abnegación en una escuela misionera, algún Vida Sana, donde ha aprendido cosas prácticas para la vida, la culinaria, el trabajo en la tierra, el trabajar con las manos, cosas necesarias para ser misionero. Y en esos lugares, pues los jóvenes fortalecen sus principios y la fe, cosa que cuando vaya a una universidad no sea desviado por las influencias, porque no sé si tu universidad es adventista o es pública, pero las universidades públicas, entenderás, las influencias son muy fuertes. Sí, uno tiene que ser como Daniel, tiene que estar muy cimentado en los principios para no ser desviado. Si tú ves que las influencias de la universidad no te están afectando y tú estás muy firme en el Señor y ves que antes está haciendo una bendición allá adentro, pues continúa. Pero si eso está interrumpiendo con el propósito de Dios para tu vida, pues ora y mira a ver qué te dice el Señor. Ujú. Gracias, pastor. Amén. Esta alabanza se titula La fe de Abraham. Amén. Un día en que Abraham con Dios a solas hablaron por medio de la oración. El Dios amado le dijo a su buen siervo: sal de tu tierra y ven en pos de mí. Salió Abraham y caminó, fortalecido
agradecido por la fe, el sacrificio que su Dios todo lo pudo por amor, y su montaña no es también valle de sol y oscuridad, pero su fe jamás desfalleció, dejando atrás amigos y parientes, muy de mañana habrán el albardón, y a Cristo y hacia el horizonte, bañado en luz de un nuevo amanecer, y la promesa de su Dios sustento diario te haré de ti una gran nación, y por la fe me agradarás, defenderán de bendición al mundo que lejos de aquí, y te enviaré por amor al Redentor. Hoy siento yo que Dios también me llama para seguir en pos de mi Jesús. Siento su voz cual cálido susurro que dice ven y ven en pos de mí. Quiero tener la fe de Abraham para seguir a mi Jesús, dejando el mundo y el placer, seguir al cielo por la fe. Dame, Señor, la fe de Abraham, pues parado por la cruz, y yo he de ir en pos de mi Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios.